PowerShell es un lenguaje especialmente pensado para administradores de sistemas. Está basado en el .NET Framework de Windows y evidentemente sirve para administrar equipos, servidores dentro de nuestra red. Vamos a darle un vistazo a algunas de las características de su lenguaje de programación. Vamos a empezar, por ejemplo, por lo que se conoce como los commandlets. Digamos que son comandos. Muy parecido a los comandos que teníamos en la consola de MS2, la consola de comandos de Windows. Aquí vemos cómo podemos obtener, por ejemplo, ayuda con respecto a los comandos desde la propia consola. Temas con o archivos y carpetas. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una carpeta. Aquí tenemos un comando que es el new item. Luego le pasamos el parámetro de la ruta y luego cuál va a ser la ruta en este caso y que el tipo es un tipo directorio. Luego veremos cómo crear un fichero. Igualmente tenemos aquí el comando new item con una ruta, pero el tipo de item en este caso es un fichero. Y así pues tenemos una serie de comandos que sirven para ello. Vamos a ver, por ejemplo, la existencia de un fichero, este último que tenemos por aquí. Aquí vamos a verificar si existe la ruta y existe el fichero test.txt. Si la respuesta es verdadera, es que existe. Muy bien. Vamos ahora con los PowerShell para entrada y salida en ficheros. El primer ejemplo, cómo crear un texto en un fichero. Volvemos otra vez con el new item y luego con el commandlet setContent le decimos a ese fichero recién creado que incluya esta información. Luego podemos ver lo que está dentro de ese fichero con el commandlet getContent y el fichero. Hay algunos commandlet más avanzados. Veamos por ejemplo este getUnique. Este getUnique me permite, si por ejemplo en esta variable ponemos este contenido, pero como pueden ver se ha repetido dos veces la palabra to. Aquí lo podemos ver cuando visualizamos la variable. Y en este caso le decimos que queremos verificarla de manera alfabética y además solo para valores únicos. Como pueden observar, la palabra to solo aparece una vez. El commandlet format list nos sirve para darle un formato o formatear la salida a una lista de propiedades, por ejemplo. En este caso, vamos a obtener y poner en esta variable la información que tenemos aquí, en esta carpeta.
y ahora le vamos a aplicar el command-led format list a la información que está dentro de esa variable con el getChildItems. Y ahora podemos ver la siguiente salida en la consola de PowerShell para cada uno de los ficheros de manera detallada cada una de sus propiedades. Con el command-led for each object también podemos darle un tratamiento al objeto de colecciones. Pero en este ejemplo vamos a crear para esta colección un proceso en el que el valor es dividido por 1000 y el resultado, en este caso, 1000 entre 1001, 2000 entre 1002, 3000 entre 1003. Este command-led read host nos permite leer datos que insertemos a través de la consola. En este caso, por ejemplo, en esta variable choice, ejecutamos el command-led read host con esta expresión y una vez que visualizamos lo que el usuario ha presionado, pues vemos que ha presionado la opción 1. Con el command let write host podemos también enviar mensajes a la consola. En este caso vamos a tomar este conjunto de números, pero le vamos a asignar este separador con un color de fondo y otro para las letras o números. Y el resultado sería este que tenemos a continuación. Con el command let get history podemos hacer una relación de todos los comandos que han sido ejecutados durante la sesión con el PowerShell. En general, con el scripting, pues tenemos las siguientes características, los ya conocidos commandlets, que nos permiten muchas tareas para ser realizadas en nuestro scripting. Luego tenemos tareas que son orientadas, ¿vale? En este caso permite soportar no solamente los scripts que ya tenemos, sino también todas las herramientas de línea de comando. Tiene un diseño que es consistente, con unas convenciones que una vez aprendidas nos permiten desarrollar código de una manera sencilla, es muy simple de usar, está basado en objetos, entre otras cosas, por ejemplo, los objetos pueden ser enviados a otras herramientas, como decíamos antes, o incluso directamente a bases de datos, y además tiene una interfaz que es extensible. Independientemente de quién es el vendedor del software o del hardware, siempre que podamos instanciar esas librerías, nosotros podemos utilizar el PowerShell para administrar cualquier dispositivo. Existen también lo que se conocen como las variables especiales de PowerShell, que almacenan información acerca del propio PowerShell. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Verán que comienzan también con $1. Por ver solo una de ellas, esta por ejemplo nos va a decir cuál es el nombre de la cultura que actualmente se está utilizando
en el sistema operativo, si es inglés, si es español, etcétera. Como en todo lenguaje de programación, tiene que estar claro cuáles son los operadores que contiene ese lenguaje. En este caso, en PowerShell lo dividimos en todos estos tipos de operadores, aritméticos, de comparación, lógicos, tipo, ¿vale? Y aquí tenemos la relación de cada uno de esos grupos, cuál es el operador utilizado y cuál es el signo que utilizamos para aplicar este operador, ¿vale? Por ejemplo, los operadores de comparación pueden diferir un poco con algún lenguaje que ya hemos trabajado anteriormente. Los de asignación, los lógicos y por supuesto también contamos con condiciones, como en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, un loop. Aquí vemos gráficamente el diagrama de flujo de las condiciones, donde en caso de que se cumpla cierta condición, continuamos, pero si no, entonces ponemos algún código y volvemos al bucle para corregir la situación hasta que salgamos de allí. Y aquí tenemos varios tipos de bucles, como es el for loop, el for each, el while, el do while. Uno de los más conocidos probablemente sea este. Es muy simple. Y mientras se dé una condición, pues se sigue ejecutando el código, que básicamente es lo mismo que necesitamos para todos los demás. El for each para pasearnos por colecciones también es muy utilizado. Aquí tenemos también las condiciones, el comando if else. Vamos a ver este. También la declaración de variables de arreglos o array. La notación sigue siendo bastante simple. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de este arreglo. Y cómo podemos procesarlos. Los hash tables, también muy interesantes porque almacenan una clave con algún valor o pares de clave y valor. Y esta sería la forma de declararlo. Para la clave color, el valor, por ejemplo, es blue. También tenemos expresiones regulares con la secuencia de caracteres que nos permiten configurar los strings, utilizar alguna sintaxis o patrones específicos. Podemos observar el formato que se le puede dar. Y aquí tenemos lo que se conoce como el backtick, que lo que hace es permitir repartir en varias líneas un comando, normalmente
para poder visualizar más cómodamente el código. Y por último, veamos los brackets, los tres brackets que soporta el PowerShell, los paréntesis, las llaves y los corchetes, y para qué se usa en cada uno de ellos. Los paréntesis se utiliza para pasar argumentos, por ejemplo, o crear un array. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Las llaves, en cambio, nos sirven para hacer un compartimiento de comandos o un bloque de comandos, como podemos observar aquí. Y el siguiente nos sirve para acceder a arreglos, acceder a hash tables. Y con esto concluimos este rápido resumen sobre el PowerShell y algunas de las características que contiene. Y los invito a que vayan a este enlace y ya vean en profundidad, copien y peguen código en su PowerShell y prueben directamente la potencia de todos estos comandos, de tal manera que cuando tengan que realizar algún script para alguna solución en concreto, sepan con qué herramientas pueden contar para resolver o dar la solución.